Millonario salvo por niño de la calle y su amante descubren sabotaje en el avión que traumó. El rugido del motor resonaba en el cielo, como un monstruo furioso, mientras el avión de Juan, un millonario arrogante, se despeñaba hacia el suelo. En ese instante, la vida del multimillonario se derrumbaba en una lluvia de cristales y gritos. Él había estado allí, disfrutando su lujo, rodeado de dinero e importancia, cuando de repente todo se tornó caos. Instrumentos chirriaban, y el pánico se desató. Fue un aterrizaje forzado. Las llamas estallaron, y el olor a quemado impregnó el aire. Juan se sintió atrapado, el corazón latiendo con fuerza, mientras los demás pasajeros se agitaban, gritando de miedo. Pero en medio de la confusión, un pequeño rostro desconocido apareció. Miguel, un niño de la calle con ojos llenos de bondad. Miguel empujó las puertas del fuselaje, con más fuerza que cualquiera de los adultos aterrorizados. Saltó dentro como un héroe de una película, arrastrando a... El niño miró a su alrededor, ansioso, tomando su mano como un ancla. ¿Estás bien, señor?, preguntó Miguel, su voz suave pero firme. Y en ese momento, algo cambió en Juan. Bajo la arrogancia de su vida rica, sintió un nudo en la garganta. Estaba vivo, pero a un precio que no entendía. Mientras el caos hacía eco en su cerebro, no podía ignorar lo que había sentido por primera vez: vulnerabilidad. Tras el rescate, una sombra se asomó entre las llamas. Era Ana, la amante de Juan y periodista investigativa. Ella corrió hacia ellos, pálida y sudorosa. Tenía algo en las manos, un dossier lleno de papeles. Juan, hay algo que debes saber. El avión no fue un accidente, fue sabotaje, dijo, su voz temblando. Pero Juan sintió un escalofrío de desconfianza ante su pálido rostro. La tensión creció, poblada por las dudas y los secretos que ambos llevaban a cuestas. ¿Por qué estaba allí exactamente? ¿Por qué traía esa información justo en ese momento? A medida que las revelaciones salían a la luz, la atmósfera se volvió pesada. Miguel, aunque apenas un niño, escuchó con atención, sintiendo el peso de sus palabras. Se formó un lazo extraño entre ellos, la amistad que rompía barreras sociales mientras ambos indagaban las sombras del pasado de Juan. Descubrirían que las verdades ocultas a veces son más peligrosas que las llamas. La tristeza en los ojos de Juan se encontraba mezclada con el fuego que aún ardía tras el accidente. Miguel, el niño de la calle, era su inesperado aliado, pero junto a Ana, la mujer en la que había confiado, todo parecía un juego amenazador. ¿Podrían desentrañar el misterio del sabotaje antes de que la oscuridad los consumiera? Antes de continuar con esta, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión se palpaba en el aire tras las palabras de Ana. Juan miró al niño, luego a ella, y un torrente de emociones lo invadió. ¿Sabotaje? ¿De qué hablas? Esto es una locura. Su voz se alzó sobre el ruido de sirenas y murmullos, llena de confusión y miedo. Miguel, con su mano aún agarrada a la de Juan, sintió la vibración de su agitación. Ana respiró hondo, su mirada fija. No tengo tiempo para explicarte todo, pero están involucrados personas poderosas, Juan. Alguien quería que este avión cayera. Sus ojos estaban llenos de desesperación, como si una sombra hubiera cruzado su rostro. Espera, ¿qué sabes de verdad? Juan apretó la mano del niño mientras su mente giraba imparable. Confusos pensamientos de traición lo invadían, mezclándose con la presión del momento. Sus recuerdos de Ana eran dulces, pero también pesados con secretos. Antes de que Ana pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. Un grupo de hombres apareció entre las llamas, vestidos de negro, cara cubierta, avanzando rápidamente con una determinación escalofriante. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad peligrosa. ¡Corre!, gritó Miguel, tirando de Juan hacia un lado. La explosión de un segundo avión resonó en el aire. Los cuerpos se lanzaron al suelo. Gritos ensordecedores llenaron el ambiente. Juan sintió que el mundo se desvanecía.
Su corazón latía desbocado, como si estuviera atrapado en una pesadilla. «Esto no está bien», murmuró, intentando que todo tuviera sentido. Ana había desaparecido entre la vorágine de gritos y humo. Miguel, todavía arrastrando a Juan, lo llevó a un lugar más alejado. Se volvió hacia él, sus ojos grandes y llenos de temor. «¿Por qué están aquí, señor? ¿Quiénes son?» Juan apenas podía pensar en una respuesta. Todo lo que sabía se desmoronaba. De repente, una figura familiar se acercó a ellos. Era Jorge, el fiel asistente de Juan, que había estado con él en cada paso de su vida empresarial. Su rostro, sin embargo, era una máscara de preocupación. «Juan, debemos irnos ahora. Ellos no están aquí solo por el accidente. ¿Qué sabes tú? Dímelo». Juan exigió, sintiendo que se le escapaba el aliento. Pero Jorge bajó la mirada, casi avergonzado. El avión no solo era un destino de placer, era parte de algo más grande. «No puedo explicarlo aquí». En ese instante, un sonido crujiente resonó a sus espaldas. Se giraron para ver a Ana saliendo del humo, pero su semblante había cambiado. Ya no era la mujer angustiada que conocía. Su mirada era fría, calculadora. Eran ellos, y tú, Juan, no sabías que te habías convertido en la pieza de un juego que no entiendes. Las palabras la golpearon en el pecho como un puño. Ana levantó su mano, calmada, y reveló un pequeño dispositivo, un pendrive. «He estado recopilando pruebas, y ahora todo debe ser destruido». «¿Estás loca?» Juan se quedó paralizado, la confusión oscureciendo su mente. «¿Acaso confías en ellos?» Silencio. La angustia se apoderó de él a medida que la revelación se hacía evidente. ¿Ana era realmente la aliada que creía? En ese instante, la pieza final del rompecabezas encajó. El verdadero traidor estaba más cerca de lo que jamás imaginó. El caos aumentaba a su alrededor. La vida de Juan había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y de repente, todo lo que había construido era un espejo fracturado. Miró a Miguel, asustado, comprendiendo que su vida se convertiría en una lucha por sobrevivir. Pero en su mano aún había una chispa de esperanza. ¿Podrían desenmascarar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La tensión en el aire era casi palpable. Juan miraba a Ana, su mente en un torbellino. ¿Cómo podía esta mujer, que parecía ser su aliada, estar involucrada en algo tan oscuro? La confusión hizo que su corazón se estancara, atrapado entre la traición y la incredulidad. Miguel, a su lado, apretaba su mano con fuerza. El miedo en sus ojos reflejaba el peligro inminente. «Espera, ¿qué querías decir con eso?», exigió Juan, cada palabra teñida de desespero. Pero Ana solo sonrió, una sonrisa fría y calculada que le heló la sangre. «Solo estaba esperando el momento oportuno, Juan. El momento en que tú, al fin, te dieras cuenta de tu rol en este juego». Juan sintió como si le hubieran tirado un balde de agua fría. Se le llenaron los ojos de dudas sobre todo lo que creía saber. En ese instante el suelo tembló bajo sus pies. Los hombres de negro seguían avanzando, pero algo había cambiado. Juan levantó la vista, un nuevo rayo de terror iluminando su mente. Ana les había traicionado. Antes de que pudiera procesar la información, un sonido estruendoso resonó a su alrededor. Las llamas crecieron de manera desenfrenada y el humo espeso lo envolvió como una nube negra. Los hombres de negro comenzaron a disparar al aire. Juan tiró de Miguel hacia detrás, su cuerpo pequeño protegiendo al niño del caos. «¡Corre!», gritó, y en ese instante vio una silueta. Era Jorge. «Juan, sigue a Miguel, necesito hablar contigo», gritó, pero la confusión era abrumadora. El fuego iluminaba sus rostros, y el caos parecía tragarse todo. «No puedo dejarte aquí», replicó Juan, pero Jorge hizo un gesto desesperado. «Hazlo». Y antes de que Juan pudiera hacer algo, lo que parecía ser un disparo resonó, y Jorge cayó al suelo. El tiempo se detuvo. Juan sintió el mundo desvanecerse, y su corazón se detuvo. «Jorge, no», gritó. Miguel, en estado de shock, lo miró. La inocencia del niño se desmoronaba frente a sus ojos, dibujando una mueca de horror en su rostro.
El rugido de las llamas apenas lograba ocultar el vacío del silencio mortal que quedaba. Pero la realidad explotó con una brutalidad inimaginable. Juan sintió un frío helado en su pecho. Miró a Ana y se dio cuenta de algo. Su mirada no era solo fría, era peligrosa. «Eras tú», susurró, más para sí mismo que para ella. «Siempre lo has sido». La sonrisa de Ana se desvaneció, su rostro ahora mostrando un lado que Juan nunca había visto. «Tú y yo nunca fuimos lo que creíste. Juan, siempre has sido un medio para un fin». En las palabras caían como cuchillos, cada una desgarrando la confianza que había construido. Miguel se agachó, buscando protección detrás de Juan. El caos se acercaba. Los hombres de negro estaban cada vez más cerca, buscando su presa. «¿Qué has hecho?», cuestionó Juan, la rabia y la angustia golpeándole con fuerza. Las llamas reflejaban en sus ojos, volviéndose más intensas. «Lo que sea necesario», respondió Ana, su voz un eco de frialdad. «Tu dinero, tu influencia, eran solo herramientas, y ahora necesito tu pieza». Alzó el pendrive, como si su vida dependiera de ello. Entonces, un hombre con una capa negra se cruzó en su camino. «Ana, tenemos que irnos», dijo, pero algo en su mirada hacía que el corazón de Juan se acelerara. La identidad del hombre le resultaba vagamente familiar, pero no podía concentrarse. A medida que se acercaban los hombres de negro, Juan sintió que el aire se le escapaba. El caos, las llamas, la traición, todo convergiendo hacia un solo punto que iba a romperlo todo. Y de repente, el hombre en la capa levantó la mano, mostrándole una tarjeta. «No eres quien crees que eres, Juan. Es hora de que sepas la verdad». Las palabras resonaron en su cabeza como un eco aterrador, mientras su mundo se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?», gritó, pero el estruendo de una explosión abrasadora lo consumió todo. Todo se volvió negro. En la penumbra, la mente de Juan giraba, cada pensamiento atormentado a punto de estallar. Las palabras de aquel extraño, la traición de Ana, el destino de Miguel, nada tenía sentido. Pero en aquel desierto oscuro, sintió que la chispa de la verdad estaba a punto de ser revelada. ¿Quién era él realmente? ¿Y cuál era el verdadero juego en el que había estado atrapado? La incertidumbre lo envolvió mientras la oscuridad lo reclamaba. Su vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad lo envolvía todo. Juan no podía ver, pero lo sentía. Un zumbido en sus oídos, un ardor en el pecho, y el aire pesado como si estuviera atrapado bajo las llamas. Trataba de concentrarse, de desenredar el caos en su mente, cuando de repente un golpe seco resonó en la penumbra. «¡Despierta!». Era Miguel. La voz del niño llegó como un faro en medio de la tormenta. «¡Levanta, por favor!». Con un nudo en la garganta, Juan parpadeó, tratando de disipar la neblina. Recordó las llamas, el humo, la traición de Ana. Su mente se aclaró, y con una fuerza inesperada se puso de pie. Pero no estaban solos. Un grupo de personas avanzaba, sombras en medio del caos, y su corazón se detuvo por un segundo. Ellos eran los hombres de negro. «Por aquí», gritó Miguel, arrastrándolo hacia un rincón. El niño estaba asustado. Su pequeño cuerpo temblaba. «No pueden atraparnos», dijo con valentía, pero la incertidumbre marcaba su rostro. Juan miró hacia atrás, buscando a Ana. La última imagen que había tenido de ella la mostraba en la esquina, levantando ese pendrive. Pero ahora no la veía. ¿Qué había pasado? El eco del disparo, el grito de Jorge. Deseó que ese momento no hubiera ocurrido. La ansiedad lo invadía, y el aire se tornaba aún más espeso. Antes de que pudiera formular un plan, un ruido ensordecedor hizo temblar el suelo. Una explosión, seguida de gritos que resonaban en cada rincón. La realidad parecía romperse. En ese instante, alguien surgió del humo, y Juan sintió que el corazón se le detenía. Era Ana, cubierta de cenizas y con una mirada que no reconocía. «Juan, tengo que hablar contigo ahora». Su voz era urgente, casi desesperada, pero su expresión era inquietante, como si algo hubiera cambiado en ella. «¿Dónde has estado?», preguntó Juan, sintiendo que su voz temblaba.
No sabía si estabas bien. Ana sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa oscura, una que le atravesó el alma. Tienes que entender. Tienes que entender. El saboteador no es lo que creías. Todo esto, Juan, todo esto es más grande de lo que imaginas. La verdad le golpeó, y ella lo notó. Hay cosas que no sabes. Por mucho tiempo he estado guardando secretos sobre ti. Juan la miró, incrédulo. ¿A qué se refería? Pero antes de que pudiera cuestionarla, un reflejo de luz lo deslumbró, y Ana se giró bruscamente. Era otra figura, esta vez un hombre alto, con un abrigo largo y una oscuridad arrolladora en sus ojos. ¿Qué has hecho?, gritó el desconocido. El terror se reflejaba en su mirada, pero algo más. No era solo miedo, había reconocimiento. Ana se quedó helada, como si el tiempo se hubiera detenido. No, no puede ser, murmuró. «¡Eres tú!», exclamó el hombre, volviendo su mirada hacia Juan. «Eres más importante de lo que crees, chico. Todo esto, tú eras el verdadero objetivo». Juan sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La confusión se mezclaba con un terror puro. «¿Qué quieres decir?». Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Antes de que el hombre pudiera contestar, otro estruendo sacudió el lugar. Esta vez, un fragmento metálico cayó cerca de ellos, y el suelo se partió, revelando un sótano oscuro. Ana empujó a Miguel hacia atrás. «No, Juan, tenemos que irnos». Pero él no se movía. La revelación comenzaba a filtrarse en su mente. «¿Por qué soy el objetivo?», preguntó, su voz temblando de miedo. El hombre se acercó más, su mirada intensa. «Porque tú eres el hijo perdido de una corporación secreta. Y este accidente fue solo un paso para que regresaras a casa. Todo estaba planeado». El dolor golpeó a Juan como una ola. «¿Qué? Eso no puede ser. Soy solo un millonario». La risa del hombre era helada, cortante. «Eso es lo que te hicieron creer. Ahora tienes que decidir. ¿Te quedas aquí atrapado en sus mentiras o te unes a nosotros?». El tiempo se agota. La realidad se desvanecía. Todo lo que creía, los lazos que había creado, se volvían cenizas. Miguel, con miedo en sus ojos, lo miraba. ¿Qué haría Juan? La oscuridad del sótano lo llamaba, y el rugido del caos lo rodeaba. La pregunta pesaba en su mente. ¿Era realmente él quien había estado engañado, o era una pieza en un juego del que jamás había sido consciente? Su vida cambió en un instante, y en ese momento supo que la verdad sería más aterradora que cualquier llamas que lo haya amenazado. ¿Qué haría ahora? La oscuridad lo envolvía todo. Juan no podía ver, pero lo sentía. Un zumbido en sus oídos, un ardor en el pecho, y el aire pesado como si estuviera atrapado bajo las llamas. Trataba de concentrarse, de desenredar el caos en su mente, cuando de repente un golpe seco resonó en la penumbra. «¡Juan, despierta!». Era Miguel. La voz del niño llegó como un faro en medio de la tormenta. «¡Levanta, por favor!». Con un nudo en la garganta, Juan parpadeó, tratando de disipar la neblina. Recordó las llamas, el humo, la traición de Ana. Su mente se aclaró, y con una fuerza inesperada se puso de pie. Pero no estaban solos. Un grupo de personas avanzaba, sombras en medio del caos, y su corazón se detuvo por un segundo. Ellos eran los hombres de negro. «¡Por aquí!», gritó Miguel, arrastrándolo hacia un rincón. El niño estaba asustado, su pequeño cuerpo temblaba. «No pueden atraparnos», dijo con valentía, pero la incertidumbre marcaba su rostro. Juan miró hacia atrás, buscando a Ana. La última imagen que había tenido de ella la mostraba en la esquina, levantando ese pendrive. Pero ahora no la veía. ¿Qué había pasado? El eco del disparo, el grito de Jorge. Deseó que ese momento no hubiera ocurrido. La ansiedad lo invadía, y el aire se tornaba aún más espeso. Antes de que pudiera formular un plan, un ruido ensordecedor hizo temblar el suelo. Una explosión, seguida de gritos que resonaban en cada rincón. La realidad parecía romperse. En ese instante alguien surgió del humo, y Juan sintió que el corazón se le detenía. Era Ana, cubierta de cenizas y con una mirada que no reconocía. «Tengo que hablar contigo ahora». Su voz era urgente, casi desesperada.
pero su expresión era inquietante, como si algo hubiera cambiado en ella. ¿Dónde has estado?, preguntó Juan, sintiendo que su voz temblaba. No sabía si estabas bien. Ana sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa oscura, una que le atravesó el alma. Tienes que entender, el saboteador no es lo que creías. Todo esto, Juan, todo esto es más grande de lo que imaginas. La verdad le golpeó. ¿Qué quieres decir?, preguntó mientras el pánico le llenaba los ojos. Justo cuando Ana iba a responder, un grito desgarrador resonó tras ellos. Era una figura colapsando en el suelo. Se volvió hacia ellos, y Juan sintió como si el mundo se detuviera. Era Jorge. Los hombres de negro se acercaban rápidamente. Su cuerpo yacía ahí, inmóvil. Un horror indescriptible se apoderó de Juan. «No», gritó, corriendo hacia su asistente, pero Ana lo detuvo. «No es seguro, Juan. Debemos irnos». El tiempo se estiraba. La verdad se retorcía en el aire. «Jorge, no», clamó su corazón golpeando su pecho como un tambor. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El hombre de la capa negra, que había estado con Ana, se acercó de nuevo. «Juan, este lugar no es seguro. Ellos saben que estamos aquí. Debes decidir. ¿Te quedas a arriesgarte o te unes a nosotros?» «¿A ustedes? Mi vida se desmorona y tú me hablas de unirme a un grupo de criminales». A medida que las palabras salían de su boca, sintió una punzada de traición. ¿Ana había sido parte de esto todo el tiempo? Ella lo miró, y en ese instante el hombre de la capa negra habló de nuevo, pero esta vez su tono era diferente, casi como si supiera algo que Juan no. «Juan, eres parte de un plan que no puedes entender todavía. Te lo explicaremos todo, pero tendrás que confiar en nosotros, aunque no te gusten las respuestas». La confusión lo ahogaba. «¿Qué has hecho, Ana? ¿Qué me has ocultado?». La angustia lo sacudía. De repente un nuevo sonido irrumpió, un crujido aterrador del cielo. Una nave sobrevoló, dejando caer un dispositivo brillante que aterrizó justo en medio del grupo. El impacto fue devastador. Las llamas brotaron con una intensidad infernal, y Juan quedó paralizado ante la sorpresa. El hombre de la capa negra se giró hacia Ana, su rostro pálido. «No debimos hacer esto. ¡Corren!». Las llamas se encendieron a su alrededor, y el grito de Jorge resonó en la mente de Juan. «No, no puede ser», pensó. En un giro brutal comenzó a recordar fragmentos de su vida, momentos que asumió como simples recuerdos, pero que se tornaban cada vez más significativos. Las conexiones entre los secretos y la gente que había conocido. En medio del caos, Miguel tiró de su brazo. «Juan, vamos». Pero él se sentó en la tierra, inmovilizado, sintiendo como si su mundo se desmoronara con cada palabra de Ana y el nuevo horror que encontraba. «No, no puede ser», murmuró Juan, mientras poco a poco recordaba. El hombre de la capa negra. La mirada en su rostro era un espejo de su propia historia, y se dio cuenta de algo desgarrador. «Porque eres parte de todo esto. Eres el verdadero sucesor de una organización que no solo busca tu sangre, busca tu legado». Las palabras cayeron como una condena. La traición, la vida que había llevado, todo era parte de un plan que lo superaba. Miró a Miguel, luego a Ana, y en ese instante comprendió el verdadero giro. «¿Por qué me ocultaste esto? ¿Eres parte de ellos?». Su mundo en un instante se volvió un laberinto. Las llamas rugían a su alrededor, y la verdad se retorcía, lista para devorarlo. La vida que conocía se desvanecía en humo y ceniza. Ana titubeó, pero el tiempo se acababa. Antes que pudiera terminar la frase, la explosión resonó nuevamente, y la oscuridad los consumió. La explosión resonó con una ferocidad que sacudió a Juan hasta los huesos. La tierra tembló, y el humo denso lo envolvió, dejándolo casi sin aliento. «¡Corre!», gritó Miguel, tirando con todas sus fuerzas del brazo de Juan. La realidad explotó a su alrededor en un caos absoluto. Gritos, llamas y el sonido ensordecedor de la destrucción. Ana estaba ahí, pero sus ojos, que antes reflejaban miedo, ahora parecían fríos y calculadores. «Juan, escúchame», trató de decir, pero él estaba atrapado en una tormenta de emociones. ¿Qué estaba pasando? Recordó la última palabra de su asistente. «Jorge». El dolor lo atravesó como un cuchillo.
Todo lo que había construido estaba desmoronándose. «Juan, este no es el momento», Miguel suplicó, sus ojos grandes llenos de pánico. Desde una esquina, una sombra se deslizó, y Juan sintió su corazón detenerse. Era el hombre de la capa negra, esa figura ominosa que ahora parecía más amenazante que nunca. «Debes decidirte, ellos vienen por ti», dijo el hombre, su voz grave resonando sobre el estruendo del fuego. «Aquí, la verdad o la muerte, tú eliges». Pero antes que pudiera responder, el mundo se iluminó con un brillo incandescente. Una explosión más fuerte que las anteriores lo dejó aturdido, y el suelo crujió. Se tambaleó hacia atrás, sin poder ver a Ana ni a Jorge. «¡Sáquenme de aquí!», gritó, sintiendo cómo el pánico comenzaba a ahogarlo. Miguel lo aferró. «No podemos quedarnos». La desesperación brotaba en su voz, pero Juan no podía dejar de pensar. «¿Quién eres tú realmente? ¿Y qué papel juegas en todo esto?», le preguntó al hombre, pero éste solo sonrió con suficiencia. Luego, justo cuando las llamas empezaron a extinguirse, algo improbable sucedió. Ana, atrapada en la esquina de su visión, se deshizo de una parte de su ropa y reveló una insignia brillante. «¡Espera!», exclamó, «tienes que saber la verdad». El pavor llenó a Juan. «¿Qué has hecho, Ana?». Su voz sonaba rota, pero ella lo ignoró con la mirada fija en el hombre de la capa negra. «Eres el hijo de la familia, Juan, el verdadero heredero de la corporación que me contrató». El corazón de Juan se detuvo. «¿Qué? No puedes decir eso». Un frío helador recorrió su cuerpo. «Sí, todo fue parte de un plan. Desde el principio estabas destinado a regresar, a reclamar tu lugar en nuestra familia. Ellos nunca quisieron un accidente, sino que simplemente era la forma de traerte de vuelta». Miguel dio un paso atrás. El miedo en sus ojos se transformó en confusión. ¿Qué? Su incredulidad resonó mientras la presión en el aire se volvía irrespirable. «¡Cállate!», espetó el hombre de la capa negra, el terror agitándose en su mirada. «Esto no es lo que piensas. No tienes idea de lo que has desatado». La tensión se cortó por la mitad, cuando una nueva explosión retumbó, y más hombres de negro emergieron entre el humo, apuntando sus armas al grupo. «La organización no puede permitir que esto salga a la luz», dijo uno de ellos, su rostro oculto. Juan sintió una oleada de desespero. «Todo esto han estado manipulándome». Un fuerte aplauso resonó detrás de él. Era Ana, de pie con la insignia brilla en su palma. «Sí, pero somos más que un simple juego». Todo se congeló en un instante. La verdad estaba ahí, como un monstruo de sombras. Tú nunca me amaste, ¿verdad?», Juan balbuceó, la traición mordiendo en su pecho. «¿Amor? ¿Te dije que había algo más grande que nosotros? ¿Te lo imaginaste? Todo esto es más grande que un simple accidente. Es el legado que te espera». Mientras una lluvia de fuego caía sobre ellos, un pensamiento aterrador le asaltó. ¿Podría Juan haber sido un peón en un juego que nunca comprendió? La mirada de Ana desmoronaba el mundo que conocía. Miguel estaba paralizado al lado de él. «Es hora de elegir tu destino, Juan. Únete o quédate aquí a morir», retumbó el hombre de la capa negra. La decisión lo ahogaba, 700 pensamientos chocando en su mente. ¿Qué haría? Y cuando la verdad se revelaba, Juan sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Podía confiar en Ana? ¿Había algo que alguna vez fuera real? Mientras las llamas ardían a su alrededor, solo atisbar la respuesta oscureció su corazón. Todo se volvía un desastre. Las líneas de lealtad se difuminaban, y el tiempo se estaba agotando. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Miguel, su voz temblando. La angustia llenaba la atmósfera. La pregunta pesaba. La decisión se hizo aún más urgente. La oscuridad amenazaba con engullirlo, dejando solo una pregunta: ¿quién era realmente? Mientras el fuego consumía todo, Juan supo que el próximo movimiento podría ser el último. La explosión resonó y el aire se llenó de humo y fragmentos voladores. Juan sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. «¡Corre!», gritó a Miguel, pero la incredulidad lo mantenía paralizado. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Ana había revelado un secreto que cambiaba todo, pero antes de que el caos lo engullera, un sonido familiar lo sacudió.
¡Juan! Era la voz de su madre, a pesar de que la había perdido hace años. Esa imagen impotente de su rostro apareció en su mente. «Siempre estaré contigo», le susurró en el rincón oscuro de sus recuerdos. Pero ¿cómo podía ser? Su madre había muerto. Ese pensamiento lo atormentaba mientras buscaba una salida. La figura del hombre de la capa negra se acercó, y su corazón se aceleró. «¡Decídete!», gritó el hombre, su voz reverberando entre las llamas. Algún resquicio de conocimiento cruzó por su mente. «No puedo dejar a Miguel». El niño lo miraba, sus ojos reflejando un miedo visceral. Juan sentía el suelo ceder bajo sus pies. «¿Qué sabes de mi madre?», logró preguntar con el aliento entrecortado. Ana se quedó helada. Había un brillo en sus ojos, como si estuviera recordando algo oculto. No es el momento. Te lo explicaré después», dijo. Pero su voz temblaba. Aquello lo inquietó aún más. Las llamas rugían más fuerte. Entre el estruendo, de repente un boquete se abrió en el techo. Una insólita figura descendió desde lo alto. Un halo luminoso lo envolvía. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Tenía el rostro de su padre, el mismo que había desaparecido años atrás, ese que había creído perdido para siempre. Era él. «Juan, tú eres más fuerte de lo que piensas», dijo su padre, sus ojos penetrantes buscando los de su hijo. La incredulidad hizo que el mundo alrededor se desvaneciera, como si todo se detuviera. ¿Tú estás vivo?», balbuceó Juan, el nudo en su garganta apretándose. «Lo he estado, pero el tiempo se agota. Debes tomar una decisión». Miguel se aferraba a su mano, la angustia le brotaba entre los dedos. «¿Qué está pasando, Juan?», preguntó, su voz apenas un susurro. La escena se sentía como un sueño, una pesadilla que no podía despertar. «Han jugado conmigo. Todo ha sido una trampa», gritó, su voz resonando con furia y dolor. «Ana, tú lo sabías». Ella apartó la mirada, y su silencio respondió más que las palabras. Las llamas crecían a su alrededor, como si todo estuviera en contra de ellos. Juan podía sentir el colapso de su mundo, pero su padre no se movió. «Debes unirte a mí, Juan. Esta es nuestra oportunidad, pero tendrás que enfrentar la verdad». La urgencia en su tono grabó un eco profundo en su pecho. De repente, mientras el fuego danzaba, una mano surgió de las sombras. Era Jorge, vivo a pesar de lo que habían visto. «Juan, escucha». Ana estaba en lo cierto. Esto es parte de algo mayor. La organización quiere a tu padre, a ti. Se está armando una batalla, y no puedes quedarte aquí. Las palabras golpearon a Juan como una tormenta. Encuentra a su padre, proteger a Miguel, ser parte de algo más grande. Todo gira enormemente. Fue entonces cuando una explosión más devastadora retumbó, iluminando toda la escena. El aire se impregnó de fragmentos de concreto volador. «¡Ahora!», gritó Jorge, pero las llamas arrebataban los caminos a su alrededor. En ese momento Juan sintió una oleada de poder recorrerlo. «El legado, la verdad, la familia», exclamó, tomando la mano de Miguel con fuerza, determinado a salvarlos. Pero cuando se giró hacia Ana, se dio cuenta de que ya no estaba a su lado. «El tiempo se acaba», susurró su padre, y su imagen comenzó a desvanecerse. «¿Dónde estás?». Juan sintió el vacío, una desesperación abrumadora. «No te vayas». Pero su voz se ahogó en el caos. Todo partió en un desenfoque desolador, y lo que quedaba era solo la oscuridad del fuego que consumía todo. La realidad giró antes que él pudiera reaccionar. El lugar estalló en llamas, y de repente se enfrentó a la verdad que no podía ignorar. No solo su pasado lo había atrapado, sino que estaba atrapado en medio de un juego donde ni él ni Miguel eran las víctimas. El dolor en su abdomen resonó al ver a Ana sonriendo entre las llamas. ¿Un ángel o demonio? No sabía. La verdad es más impactante de lo que imaginas, Juan. Las llamas amenazaban consumirlo, y mientras todo se desvanecía en el caos, una pregunta ardía en su mente. ¿Realmente estaba destinado a ser un héroe? ¿O solo un peón más en una partida que, mientras las llamas y el polvo lo engullían, supo que no había vuelta atrás?
Lo que había creído familiar, esa vida de lujos y placeres, se desmoronaba. Una nueva estructura, oscura y retorcida, se revelaba ante él, y ya no habría un camino claro. El verdadero juego había comenzado, y no podía esperar a descubrir a qué precio. ¿Era esto el inicio de su verdadera historia, o el final de aquel que había conocido? La explosión resonó, y el aire se llenó de humo y fragmentos voladores. Juan sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. ¡Corre!, gritó a Miguel, pero la incredulidad lo mantenía paralizado. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Ana había revelado un secreto que cambiaba todo. Pero antes de que el caos lo engullera, un sonido familiar lo sacudió. Juan. Era la voz de su madre, a pesar de que la había perdido hace años. Esa imagen impotente de su rostro apareció en su mente. «Siempre estaré contigo», le susurró en el rincón oscuro de sus recuerdos. Su madre, la mujer que había desaparecido un día sin avisar. No, no puede ser, pensó. Su corazón latía desbocado, asustado y confundido. Tenía que encontrar una salida, pero el fuego lo rodeaba, lo amenazaba. El hombre de la capa negra se acercó. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y furia. «Decídete», gritó, su voz reverberando entre las llamas. La angustia le retorcía el estómago. ¿Qué estaba pasando? No podía concentrarse. Miguel temblaba a su lado, atrapado entre la incertidumbre y el terror. «Juan, tenemos que irnos», exclamó. La desesperación sacudía su pequeña voz, pero Juan no podía dejar de pensar. Aquí había más de lo que parecía. Ana, sí, Ana. La mirada en su rostro al revelar la verdad lo carcomía. «¿Qué has hecho, Ana?» Ana, ella que había estado en cada paso. La oscuridad crecía a su alrededor, como si la misma vida se desvaneciera. Y entonces, el hombre de la capa negra habló. «Tienes que saber la verdad. No solo es un millonario. Eres el hijo perdido de la organización. La sangre de ellos corre por tus venas». Juan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? No, eso es imposible», balbuceó, su mente recibiendo el golpe como un puño en el estómago. Miguel lo miraba, sus ojos llenos de miedo. «¿Es cierto, Juan?», la pregunta del niño lo atravesó. «Todo lo que has conocido ha sido una ilusión», continuó el hombre, un brillo oscuro en sus ojos. «Nosotros te hemos estado buscando. Estás destinado a retomar tu lugar. Este accidente era parte del plan para traerte de vuelta». Juan, aturdido, intentaba reunir sus pensamientos. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?». Su voz era un eco de desconfianza. Las palabras desgarraban el corazón, y por un momento, la verdad se sentía como un veneno. «Porque no sabía cómo», Ana gritó, su voz quebrándose. «Creí que podía protegerte. Pero ellos vienen por ti, Juan. Te quieren a ti. A ti. No a mí. No a nadie más». El hombre de la capa negra se acercó aún más, su presencia imponente. «Lo que no sabes es que la organización está dividida. Algunos quieren que te unas. Otros desean eliminarte atándote a las llamas de tu propio pasado. Tu madre, ella estaba involucrada. Cada una de sus palabras caía como plomo, pesado y contundente. «¡Y madre!», exclamó Juan, su voz rozando con la desesperación. «¿Qué sabes de ella?». Pero antes de que el hombre pudiera responder, el estruendo de una nueva explosión resonó, iluminando a todos en una luz cegadora. Juan sintió que el caos los tragaba, pero al mismo tiempo todo se tornó en cámara lenta. En la confusión, la figura de Ana se retorció, y Juan sintió un horror profundo. La identidad del hombre nunca le había sido revelada. Su madre, perdida en un mar de secretos, se convirtió en el eco de su mente. ¿Por qué nunca volvió? ¿Por qué nunca hubo una despedida? Las preguntas llenaban su mente, como sombras voraces. Ella es parte de esto», murmuró Ana, sus labios temblando. «Siempre lo ha sido. Pero nunca creí que esto reventaría así. Debí haberlo detenido, Juan, te lo juro. Ahora todo se ha vuelto más complejo. El verdadero juego apenas comienza. Nunca has estado a salvo», el hombre advirtió, pero su mirada era sombría.
como si el destino de muchos pesara sobre sus hombros. En ese instante, las llamas brillaron aún más, arrojando luz sobre secretos aún más oscuros. Juan miró a Miguel. La súbita revelación lo aterrorizó, como un puñal en el pecho. ¿Qué significa eso, Juan? ¿Acaso eres un traidor? La voz del niño, inocente y confrontativa, resonó en su corazón mientras la confusión lo abrumaba. No, no lo soy, replicó Juan, su voz temblando mientras la figura de su madre seguía atrapada entre sus pensamientos. Pero si esto es cierto, tal vez me han estado utilizando todo este tiempo. El ambiente se tornó glacial. La conciencia del peligro brotó como un grito silencioso. Ana cerró los ojos, como si intentara protegerse de la realidad. Si te eligen, todo cambiará, no solo para ti, sino para todos. El legado es más que un título, es una condena. Todo se detuvo cuando las sombras se hicieron más densas. Una oleada de incertidumbre recorrió a Juan. Entonces, ¿qué pasará ahora? Esto no termina aquí. No quiero esto para mí. Pero las llamas rugían como un eco, envolviendo su destino en un caos irreparable. Y cuando el escenario pareció convertirse en un lío incontrolable, Juan sintió un nudo en su garganta. La traición, la confusión, todo se entrelazaba y la pregunta resonó con claridad espeluznante. ¿Quién era realmente? Y en ese momento de desesperación, un ruido ensordecedor lo envolvió. Una sombra oscura se abalanzó sobre él. No puedes escapar del destino que te han trazado. Juan, resonó una voz familiar. Este ruido lo hizo tambalear. Al girar, el horror lo paralizó. El rostro del hombre que había querido llamar padre estaba ensombrecido por la traición. Todo lo que creía estaba a punto de explotar de nuevo. Las llamas comenzaron a envolverlos, y su mundo se desvaneció aún más. ¡No!, gritó Juan, sintiendo que el horror lo atrapaba sin piedad. En ese instante, se dio cuenta de que esto era apenas el comienzo. La verdad se vislumbraba a través del fuego, pero cada palabra parecía desvanecerse en el eco de un destino oscuro. La explosión resonó, y Juan sintió cómo el corazón se le detenía. En medio del caos y el humo, la figura de su padre se desvanecía, y la realidad lo golpeaba como una ola helada. ¡No!, gritó, dando un paso hacia adelante, deseando atrapar la imagen de aquel hombre que había soñado perdido. Pero algo más sucedió. Ana, con una imagen desgarradora en su rostro, se volvió hacia el hombre de la capa negra. «No puede ser». Su voz temblaba, sus manos crispadas. El hombre antes imponente ahora vaciló, como si la fuerza en su mirada se hubiera perdido. «Calla, no sabes lo que estás diciendo», respondió, su rostro ahora en tensión. «¿Qué sabes de mí? Dímelo». Juan sintió el sudor frío correr por su espalda. La atmósfera se volvió tensa, cargada de secretos. Miguel lo miraba con miedo, buscando respuestas que nadie podía proporcionar. «Tú solo tienes que astuto». Entonces, mientras el fuego ardía con furia, todo se congeló. Un eco profundo resonó en el espacio y la razón se desvaneció. Ana, con lágrimas en los ojos, se arrodilló. «Por favor, entiendan». Su voz se rompía, su desesperación palpable. Las llamas comenzaron a rodearlos, el calor broncíneo abrazando cada rincón. Juan sintió que sus rodillas flaqueaban. «¡Maldita sea! ¿Qué está pasando?», gritó, y el hombre de la capa negra dio un paso atrás, como si las palabras de Ana fueran veneno. «Porque tú eres el responsable, Juan», fueron sus palabras cargadas de horror. «Siempre lo ha sido». «¿Qué?». La incredulidad le desgarraba la mente. «No, eso no es posible. Yo nunca quise esto». Ana levantó la vista, su mirada ahora llena de determinación. «Sí, lo querías, Juan. Eres el elegido, el hijo de la corporación. Siempre has sido parte de esto. Cuando te encontré, creí que podíamos cambiarlo, hacer lo correcto, pero no puedo». De repente, la figura del hombre de la capa negra empezó a temblar.
Sus ojos se fijaron en Ana con intensidad. «Lo que has hecho podría costarnos la vida», dijo entre dientes, su voz súbitamente temblorosa. «Tus actos traicionan el pacto». «¿Pacto?», clamó Juan, viendo cómo la descomposición comenzaba a hacer mella en sus corazones. «¿Qué pacto?». «Tu madre no está muerta». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Se sintió como si el aire fuera arrancado de sus pulmones. «Ella es clave, Juan. Ella fue quien se atrevió a revelarlo todo. Desde el principio, ella estaba atrapada entre las sombras». Miguel, completamente confundido, preguntó: «¿Qué significa eso? ¿Cómo que no murió? ¿Dónde está?». La furia se apoderaba de él, mientras miradas de incredulidad se encontraban. Las llamas rugían a su alrededor, pero la conversación se sentía como un hielo que les atravesaba el aire. «Es parte de esta traición», insistió el hombre. «La verdad es que ha estado vigilando cada jugada. Todo lo que has vivido, cada paso, te lo han guiado. Y ahora debemos decidir qué hacemos con esta información». Juan retrocedió, sintiendo el vacío en su pecho. «Eso no puede ser cierto», gritó, atormentado. La conexión entre él y su madre, alguien quien juró que había perdido, se convirtió en un enigma aún más inquietante. Ana, sin poder contener las lágrimas, se levantó. «Lo siento, Juan, pero no puedes dejar que esta revelación te consuma. Debemos actuar rápido, o será nuestra última oportunidad». Y su voz tembló, como si presentía lo que venía. El aire se volvió denso. Un grito desgarrador estalló en el exterior, y un grupo de figuras en trajes oscuros comenzó a rodearlos. La realidad se desvanecía. «¡Todos al suelo!». Juan tomó la mano de Miguel, sus ojos llenos de terror. Y en el centro de la confusión, una pregunta desgarradora resonó en su mente. «¿Qué significa eso para mí? ¿Quiénes son realmente mis enemigos?». Con el rugido del fuego ardiendo y el pánico elevándose, supo que la verdad apenas comenzaba a desvelarse. Pero un hecho era claro: todo cambió y nada sería igual a partir de ese momento. Mientras las sombras se acercaban y la oscuridad lo envolvía, Juan sintió que su vida se desmoronaba y un futuro incierto lo aguardaba, esperándolo con los brazos abiertos. El cielo ya estaba lleno de cenizas y el estruendo de las explosiones aún resonaba en el aire, cuando Juan, Miguel y Ana lograron salir del lugar en llamas. Corrieron tambaleándose entre escombros. La realidad de la traición a sus espaldas era pesada, la verdad que tropezaba en sus mentes aún más. «¡Mira!», gritó Miguel, señalando hacia un pasadizo entre los edificios en llamas. «Podemos salir por ahí». La determinación en sus ojos era inquebrantable. Juan sintió un nudo en el pecho mientras tiraba de la mano del niño. «No podemos dejar a Ana», murmuró, su voz temblorosa. Ana, aunque cubierta de humo, empujó el terror a un lado y se acercó. «Vamos, Juan, no hay tiempo para dudar». Mientras corrían, los recuerdos de su madre y su conexión con lo que había perdido se entrelazaban con la necesidad apremiante de actuar. «Debemos encontrar respuestas», dijo Juan, su mente trabajando a 1000 por hora. «La organización, sé que están en esto. No es solo una cuestión familiar. Hay algo más grande que nosotros». Ana asintió. «Sí, y eso incluye salvaguardar la verdad de tu madre. Ella estaba detrás de esto y debemos encontrarla». Juan sintió una chispa de esperanza mezclada con confusión. «¿Pero y si todo esto es una trampa? ¿Y si solo nos quieren usar otra vez?». Sonó una alarma fuerte, interrumpiendo sus pensamientos. Los hombres de negro se acercaban, armados y determinados, mientras la inseguridad de su situación crecía. «¡Rápido!», Juan grita, empujando a Miguel hacia la salida. «No podemos quedarnos aquí». El entorno se iluminaba con llamas que escapaban. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. Juan sintió que su corazón latía con fuerza, y un aire frío lo recorría. En un instante, los rostros de traición y dolor se entrelazaron en su mente. «¡Papá! ¿Qué has hecho?». Tuvo que enfrentar a su realidad. De repente, un disparo resonó, golpeando la pared justo al lado de ellos. Ana gritó, cubriéndose, pero Juan,
lleno de rabia y miedo, reaccionó. ¡No más!, rugió al aire, lanzándose hacia el grupo de hombres de negro. Con un ímpetu que no sabía que poseía, se abalanzó sobre ellos. Miguel, tembloroso, se mantuvo a un lado, observando las acciones de su amigo. Sin embargo, lo que ocurrió sorprendía a todos. El hombre de la capa negra, viéndolo actuar, retrocedió. «¡Tú eres el error!», gritó. Y a medida que el ambiente se tornaba caótico, Ana vio la oportunidad. Con una decisión clara, se lanzó contra el hombre, golpeándolo con una fuerza inesperada. «No dejaré que destruyan lo que hemos construido», dijo, y mientras los otros hombres de negro se reagrupaban, Juan sintió que su determinación se alimentaba de la furia de Ana. Finalmente, en medio del caos, Juan se reagrupó con Miguel y Ana. «¡Escapen!», logró gritar, dolorido, antes de ser derribado. Miguel y Ana se lanzaron hacia el pasadizo. «¡Atrás!», exclamó Juan, enfatizando que nadie podía quedarse. Al salir, el mundo exterior los recibió. El día, aunque gris, era un respiro de esperanza. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Miguel, su voz entrecortada. «¿Cómo enfrentamos todo esto?». Juan, aún respirando con dificultad, miró a su alrededor. «Debemos reunir a quienes nos apoyen, quienes quieran la verdad, no solo por nosotros, por todos los que se han visto atrapados en esta locura, con la perspectiva de un futuro incierto pero firme, los llevó adelante. Una red de aliados que los protegería contra la oscuridad. Las sombras de la traición no se irían fácilmente, pero había una luz al final del túnel. Mientras se alejaban, dejando atrás el horror, Juan se dio cuenta que había más en juego que él mismo. No solo era una batalla familiar, era por la libertad de decidir su destino. Y aunque los caminos serían difíciles, sabía que esta vez tenía amigos dispuestos a luchar a su lado. El horizonte se llenaba de posibilidades, y en su corazón una llama de esperanza ardía. Y tú, este es el momento de mostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas disfruten de esta trama. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final.